El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Héctor Maqueo y le saludo en una nueva emisión del programa Expresiones para elegir. Esta es una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un espacio, como usted sabe, dedicado a la promoción de la cultura política y democrática desde hace más de 16 años. Estamos transmitiendo en vivo desde el foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de los medios universitarios, en radio, en la frecuencia 89.5 en FM, en televisión, en el canal 24.1 y también en YouTube, en el canal de TV UAC. Muchas gracias por sintonizarnos y le invito a que se quede con nosotros los próximos minutos porque vamos a platicar de un tema de suma relevancia para nuestra sociedad. Tiene que ver con los retos para la detección y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y vamos a platicar con dos personas muy experimentadas en estos temas. Va a estar con nosotros ya la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez. Ella preside la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y con la maestra Bárbara Illán Rondero. Ella es especialista en temas de género y justicia con más de 20 años de experiencia. Así que le invito a que se quede con nosotros. Vamos a la entrevista. La entrevista. Doy la bienvenida aquí en el foro de TV UAC. Estamos muy complacidos por tener a la maestra Bárbara Illán Rondero. Ella es especialista, como ya dije al inicio, en temas de género y justicia con más de 20 años de experiencia. Ha sido ex subprocuradora de atención a víctimas de la Ciudad de México, entre otros cargos. Muy bienvenida, maestra. Encantada, Héctor. Buen día. Gracias por estar acá. Y desde luego a la consejera electoral anfitriona, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Alma Fabiola. Bienvenida, consejera. Muchas gracias, Maqueo. Te saludo con mucho gusto, al igual que a las personas que sintonizan esta transmisión y nos siguen a través de las redes del instituto. Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí y más compartiendo este espacio con la maestra Bárbara Illán Rondero, que en breves minutos tendrán la oportunidad de conocerla un poco más a fondo para platicar sobre estos temas en relación a la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y justo es uno de los temas que vamos a conversar. Hoy es un día especial porque se van a presentar en unos minutos aquí en la misma universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, en el campus universitario en la capital de Querétaro, un evento importante que es la presentación de las jornadas estatal y municipales de sensibilización frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, que harán el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el INE, la Junta Local del INE en Querétaro. Vamos a platicar de ello. El evento empieza a las 10:30, la recepción en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, así que las personas que estén interesadas pueden acudir. Y bueno, pero antes de eso quisiera que contextualizáramos un poco a la audiencia que nos sigue, empezando, consejera, ¿qué debemos entender por este concepto, que es violencia política contra las mujeres en razón de género, que ya está regulado, está normado, pero cómo lo podemos referir? Bueno, agradezco mucho Gracias. la pregunta. Yo creo que es importante para las personas que nos están siguiendo en las redes sociales contextualizar acerca de qué es la violencia política en razón de género. Y esta tiene que ver con toda acción, conducta o omisión dirigida hacia las mujeres para inhibir, anular o menoscabar su participación en espacios públicos y políticos. Esta violencia tiene diferentes modalidades de expresión, va desde el acoso, el hostigamiento, la amenaza, la intimidación, la negación o ocultamiento de información clara y precisa para el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, y puede ser ejercida por funcionarios públicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, en el sector privado, también mediática y digital. Y pues se exponencia o afecta de forma desproporcional a las mujeres por su condición de ser mujeres. Y no solamente en los momentos de la postulación, digamos, en el tema de campañas, sino también en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Sí, así es. O sea, esto no solamente se queda, creo que es mucho más visible durante la época electoral, la época de registro y las campañas y las precampañas, pero es una constante que lamentablemente sigue mermando nuestra sociedad y que pues nos afecta directamente. A más de la mitad de la población, ni más ni menos. Maestra Illán, platíquenos un poquito, por favor. ¿Por qué es importante poner sobre la mesa este tema en México y en los estados como Querétaro? Evidentemente porque, como decía atinadamente la consejera Fabiola, limita
la actividad de las mujeres. Es un costo social, es un costo moral, el que las mujeres se atrevan a salir del espacio privado y hacer cualquier cuestión pública o tener un cargo. Entonces, esa limitación hace que la gente incluso renuncie o se vaya deteriorando su autoestima, su autoconcepto, o bien puede ponerla en mayores riesgos, porque hemos visto, no aquí en Querétaro, pero sí en otros estados, que la violencia política luego llega incluso a traspasar ya conductas delictivas como el feminicidio incluso. Yo quisiera poner sobre la mesa solamente algunos datos que me llaman la atención sobre este informe de atención a violencia política contra las mujeres en razón de género en el INE, que ha dado a conocer con motivo del proceso electoral federal que recién concluyó, 2023-2024. Que son muy reveladores. Por ejemplo, el aumento de 357% en las quejas y denuncias por este tipo de violencia, esta modalidad de violencia, desde el proceso electoral 2017-2018 al proceso pasado. Fueron 215 casos que conoció simplemente el INE. Los principales derechos vulnerados o posiblemente vulnerados, pues es el derecho a una vida libre de violencia, desde luego, y sobre todo se refleja en ataques en redes sociales y en medios de comunicación. 3 de cada 4 personas denunciadas son hombres, también hay mujeres denunciadas, son servidores públicos, son partidos políticos, son medios digitales, en fin. Y otro aspecto, brevemente, una cuarta parte de los hechos denunciados se relaciona con procesos electorales locales, que eso también es interesante. Ya hay una estadística también del Instituto Electoral. En el proceso pasado, que acaba de concluir, tuvimos 17 quejas por este motivo, principalmente por publicaciones en redes sociales y discursos, como ya referías, consejera, que desacreditan, menoscaban y anulan el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Qué les dice a ustedes estos datos? Yo sé que tienen más estadísticas, estos son solamente algunos datos que dio a conocer el INE muy recientes. Estos datos nos dicen que a partir de que en muchos espacios ilegalmente se ha establecido la paridad y que eso implica que tiene que haber mayor participación de las mujeres, justamente en esa medida también se ha incrementado la agresión hacia las mujeres, porque sienten muchísimas personas que eso es injusto, que haya tantos espacios para las mujeres. Es nuevo que estemos en muchos espacios de paridad y es un costo para las mujeres el que haya esta paridad. A mí me parece que se tiene que hacer un trabajo muy fuerte en términos de la comunidad, que todas y todos en los estados nos demos por indignadas o indignados porque estas cifras están creciendo, porque es un derecho que tenemos las mujeres a participar en la vida pública. Ya por siglos se nos ha reducido a la vida privada y es momento de que las mujeres estemos justamente participando en la vida pública de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestro país. Participando en condiciones de igualdad y libres de violencia. De igualdad y libres de violencia, que evidentemente la violencia tiene la Ley General de Acceso y la Ley Estatal del Estado aquí de Querétaro, tiene más de 20 tipos de violencia que se pueden ejercer y que se combinan, por supuesto, en la violencia política: acoso, agresiones verbales, obviamente todo lo que decía la consejera de las situaciones que se dan en internet y todo. Son formas que en el fondo llevan a generar un agravio, porque estoy profundamente como sociedad enojada de que las mujeres estén participando. Eso es lo que a mí me refleja estas cifras. Consejera, además de conocer tu opinión, me gustaría que nos platicaras. Hay un concepto que se llama interseccionalidad, que para la gente que nos escucha tiene que ver con cómo este tipo de violencia y otras se puede agravar en la medida que exista ciertas condiciones, digamos, de las personas víctimas, ¿no? Mujer, indígena, etcétera, ¿no? Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo se da este tema de la interseccionalidad? Y desde luego tu opinión sobre esto. Bueno, en primer lugar sí me gustaría como señalar y abonar a lo que ya comentaba la maestra Bárbara, que el tema de violencia es un tema que es estructural también y que nos atraviesa en todas las formas. Creo que también el aumento de las quejas y denuncias sí obedece que hay una amplitud de esas prácticas negativas, pero también puede entenderse por otro lado, que
como mujeres nos estamos haciendo cada vez más conscientes de esas prácticas y estamos alzando la voz para denunciarlas y para evidenciarlas, para verbalizarlas. Creo que es parte de una herramienta que tenemos que seguir trabajando y que como institutos u organismos encargados de ser los primeros respondientes, pues debemos fortalecer en red, en alianza, en lo comunitario. Comparto esa visión con la maestra Bárbara. Con respecto a la interseccionalidad, sí, está atravesada por todas estas condiciones que además de estereotiparnos dentro del ámbito público, pues se nos agrava por nuestras condiciones, ya sea por pertenecer a algún grupo en vulnerabilidad, por ser una mujer trans, por tener alguna condición de discapacidad que nos atraviesa profundamente y que se nos ataca, no solamente en el espacio privado, sino que ya hay una exposición mediática en donde se viraliza constantemente o con rapidez los ataques y eso impacta de forma exponencial en el ámbito psicológico y emocional, que hace que desistamos de seguir participando y además manda un discurso a generaciones futuras que es el de el ambiente de la política es hostil para las mujeres y creo que eso es donde debemos como atajar como instituciones. Ahora, el Instituto Electoral, como otras instituciones, bueno, tiene distintas facultades en este tema, recibe, como ya decía, quejas, investiga o turna a las instancias correspondientes, pero también tiene un deber en el tema de la sensibilización. Justo estas jornadas que hoy se presentan buscan eso, consejera. ¿Cuál es el objetivo primordial y a quiénes están dirigidas? Bueno, en primer lugar, comentarte que este es un proyecto que es colaborativo con el Instituto Nacional Electoral y se trata de dar seguimiento y acompañamiento a los 18 municipios que componen nuestro estado. Va dirigido a mujeres funcionarias de cada uno de los municipios, mujeres que están en espacios de toma de decisión y que son quienes dan atención y recibimiento a estas quejas que les van a llegar. Se trata de brindarles herramientas a través de un taller en donde ellas puedan apropiarse de estas herramientas, de también mirar hacia el interior mediante el autocuidado, porque muchas veces estando en cargos públicos queremos acompañar a las otras, pero nos olvidamos también de nosotras mismas. Y es muy importante que si estamos brindando un acompañamiento, pues sea desde el cuidado y que sea fortalecido mediante la alianza. Por eso se trata de un proyecto en colaboración, porque como lo he manifestado desde que ingresé al Consejo, abono por las alianzas y por los trabajos en red. Claro. Maestra Bárbara, usted va a impartir una conferencia que se llama Retos para la detección y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pactos estratégicos entre mujeres, justamente. ¿Cuál es la expectativa de esta conferencia y de qué va? Pues evidentemente es hacer un análisis de cuáles son los grandes obstáculos que tenemos, ya sea desde la mirada institucional, como señala la consejera, del Instituto Electoral del Estado, así como de las mujeres de a pie. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos para poder participar? Y cómo podríamos mejorar las posibilidades de la prevención. Y en la prevención hay niveles, desde efectivamente anticiparnos a que exista este tipo de actitudes, hasta detectarlas. ¿Cuáles son? Hasta de inhibirlas. Sabemos que en muchos casos de estas quejas que el Instituto Electoral recibe, algunas sí son sancionables con su procedimiento interno, pero otras ya son francamente constitutivas de un ilícito penal y tiene que irse a las fiscalías para, sobre todo electorales que pertenecen a las fiscalías locales. Son muchas actividades que vamos a tratar de desmenuzar. Es un tema en donde quizás nuestro mayor reto sea concientizar a la población. No tanto como dice la consejera, ya las mujeres sí estamos denunciando, por eso las cifras están así. Estamos diciendo, no estoy de acuerdo en esta violencia política. Pero ahora queremos, yo creo que ese es un gran objetivo, queremos que la comunidad diga, tampoco estamos de acuerdo con esto que está pasando. Claro. No solamente que digan, qué bueno que denuncias, no, sino que gente como usted, como yo, como otros, condenemos la violencia política, la viva quien la viva. Como sociedad. Ahora me llama la atención, para generar este cambio social, cultural, antes hay que pasar por la introspección, por el tema personal, individual. ¿Qué tan importante es eso en este tipo de talleres, de espacios?
Pues evidentemente la introspección es un análisis personal. Y mire, desde los años 80 decían los grandes teóricos que lo personal es político. ¿Qué significa? Que lo que yo creo en realidad es una forma de ejercer política. Y entonces, finalmente, yo tengo que revisar, ¿de verdad estoy haciendo algo para evitar la violencia política? ¿De verdad lo condeno? ¿O de verdad yo he sido una persona que puede realizar acciones de violencia política? Porque no necesito ser hombre para poder hacer eventos de esta naturaleza. Entonces, la introspección es como cuando uno se toma la temperatura y usa un termómetro. Ah, caray, estoy en 38 grados, cuando lo normal es 36,5. Es un poco llevar a este puerto este tipo de ejercicios. Y hay otras herramientas también que se ponen a disposición, ¿no? Claro, no solamente está la introspección, sino ciertamente tenemos muchas formas de establecer, por ejemplo, prevención, detección. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay establecer una lista de factores de riesgo dependiendo de cada municipio. Cada municipio sabe, por ejemplo, pienso Amealco o Escobedo, Colón, que son municipios muy diversos. Ellos, cada persona tiene que decir, para mí, mis factores de riesgo de violencia política son A, B y C. Luego, entonces, establezco mis factores de riesgo, tengo que hablar de mis factores protectores, que sería como una forma muy creativa de hacer prevención para este tipo de conductas. Consejera, la importancia de abordar el tema desde lo municipal, desde cada localidad. Justo en las cifras que les comentaba hace rato del INE, yo veía que muchas de estas denuncias sí provienen de las cámaras de diputados, por ejemplo, legisladoras, etcétera, pero muy poca presencia en las denuncias de presidencias municipales. Y esto no quiere decir que no exista esa violencia, pero falta quizás esa sensibilización, esa información, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar con los municipios en ese tema? Bueno, creo que ya lo comenzó a abordar un poco la maestra Bárbara. Creo que la importancia de nutrirnos al acudir a los municipios es justamente porque las personas que residen ahí y que atienden los casos ahí están más empapadas de sus realidades. Es importante hacer una contextualización. No va a significar, no se van a vivir las mismas violencias en los municipios cercanos a la metrópoli que en los municipios serranos. Y no porque sea en mayor o menor medida. Simplemente las condiciones son distintas. Claro. ¿Y quién tiene mayor conocimiento de ello? Pues las personas que están en los municipios. Es por eso que de forma coordinada, al hacer un trabajo en conjunto, pues nos vamos a poder nutrir y mapear cómo está nuestro estado, cuáles son pues esos factores que están influenciando, mermando las situaciones de violencia en cada municipio. Y creo que es un trabajo que va desde lo particular a lo general. ¿Quiere comentar algo más, maestra, al respecto? No, bueno, pues ¿qué le quiero decir? Que es un gusto. Me parece que el ejercicio que está haciendo el Instituto Electoral de Querétaro es excelente y podría ser un modelo para que en otras entidades federativas donde los niveles de violencia política llegan incluso a la privación de la vida de las mujeres, tomen estas acciones. Yo estoy muy contenta de estar en este ejercicio pionero a nivel nacional y de que sea nuestras compañeras del Instituto Electoral, la consejera, la presidenta, quienes lo estén impulsando. Me parece muy interesante. Es importante que las instituciones generen esas estrategias, ¿no? Para contribuir justamente a detener y revertir esta socialización que le llaman de la misoginia o el odio a las mujeres. Claro, porque además es su obligación. Claro. Si las instituciones no me protegen, no ejercen una protección adecuada de la violencia de género, entonces ¿quién lo va a hacer? Claro. Y necesariamente tiene que haber un ejercicio de acciones de carácter político, de prevención, de detección y de corrección. Porque también ya cuando hay casos muy graves, pues tiene que haber una atención, como decía la consejera, puntual, de calidad, un acompañamiento efectivo, para que yo realmente me anime a hacer la denuncia, me anime a señalar cuestiones. Y Querétaro no tiene las circunstancias graves que ha pasado en otros estados, y entonces es excelente aprovechar para tener realmente un piso mucho más firme que en otros estados. Consejera, ¿quieres comentar algo más? Sí, pues reiterarles esta invitación a las mujeres, a las funcionarias, a integrarse a estos trabajos, a dar continuidad
y pues contribuir en alianza a trabajar en temas de violencia política contra las mujeres, en la prevención y sensibilización. Es importante trabajar en esto para también garantizar, que es parte de lo que hace el instituto, el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, en contextos a veces muy violentos, ¿no? Sí, así es. Y sobre eso, la comisión también que tú presides, no nada más está haciendo esta acción, tiene otras, ¿verdad? Sí, así es. No solamente se trata de las jornadas y el acompañamiento a los 18 municipios, también estamos trabajando en temas de atención de la violencia digital, que como al principio lo señalábamos de esta entrevista, pues es uno de los espacios en donde más se presentan este tipo de quejas y denuncias y que, hay que decirlo, falta como regular mucho más el espacio, porque es un espacio en donde todos somos anónimos. Sí, claro. Pero aún así, la exposición a la violencia es pues exponencial, ¿no? ¿Ahí qué está haciendo la comisión? ¿Cuál es el proyecto que se tiene en ese tema? Se está trabajando en la creación de un violentómetro digital con otros expertos y expertas para poder también informar a las mujeres, concientizar de que estas prácticas también constituyen violencia, porque como es un espacio, si me lo permiten decir así, relativamente nuevo, pues muchas veces nos cuesta trabajo asimilar que hemos sido violentadas en redes cuando la violencia no es como dirigida específicamente. O sea, hay prácticas que no solamente a las mujeres les afectan, sino que, como lo señalaba también la maestra Bárbara, nosotros podemos ser sujetos de estar agrediendo y de estar normalizando esas agresiones en ese espacio. Y creo que también es algo por lo cual se tiene que trabajar. Y sí, son nuevas quizás para ciertas generaciones, pero para otras personas es algo con lo que han nacido, estas redes digitales, ¿no? Y que probablemente puedan normalizar ciertas cosas, ¿no? Justo, porque imagínense, muchas personas crecimos cuando pues había los medios de comunicación, pero era más difícil atacarnos. Sí, masivos. En prensa, porque en televisión, etcétera. Pero ahora las redes sociales, por la gratuidad, el Instagram, el TikTok, todos podemos ofender sin conmiseración a otro. Pero hay límites, ciertamente, y mucha gente se sorprende, pues es la libertad de expresión. Sí, claro, la libertad de expresión va a acabar cuando tú estás violentando mis derechos y me estás agrediendo en mi persona, me estás agrediendo en mis derechos. Ese es el límite de la expresión. Entonces, creo que es muy interesante ahora, sobre todo para las nuevas generaciones, que se den cuenta que este es un espacio que tiene que haber también reglas de respeto. Que no puedo yo simplemente decir y hacer, burlarme de otro, denostarlo. No se puede. Y que sobre todo que haya consecuencias. Pues yo les quiero agradecer, ya el tiempo nos come aquí en el programa, pero les quiero agradecer, además está el evento ya próximamente, a la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, ella preside la Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y desde luego a la maestra Bárbara Rondero, especialista en estos temas. Muchas gracias, maestra, por venir acá, venir a Querétaro y participar con el instituto en este evento que, como ya comentábamos, está abierto al público a partir de las 11 de la mañana, 10:30 el registro en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos con más. Bueno, ya despido de una vez. Le invito a que siga esta emisión y otras a través de los medios universitarios. La próxima emisión es el 26 de febrero en punto de las 10 de la mañana. Mi nombre es Héctor Maqueo. Les deseo que tenga un excelente día y hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.